Comunicado oficial, posición de la UNPACU y renuncia al Consejo de Transición Democrático de Cuba. Y leo: en este contexto, y pese a compartir el objetivo común del cambio democrático, discrepamos del enfoque y de determinadas estrategias políticas adoptadas recientemente por la dirección del Consejo de Transición Democrático de Cuba. Declaraciones públicas no consensuadas, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro, asumieron una interpretación de derecho internacional coincidente con la narrativa oficial del régimen cubano y de sectores de la extrema izquierda internacional, ignorando el anhelo del pueblo venezolano y de su diáspora. Tales pronunciamientos dañaron a nuestro juicio la credibilidad del Consejo ante la oposición y la diáspora. Estas posiciones coincidieron con actitudes de actores políticos europeos y otros políticos alineados con la narrativa cubana que evitaron condenar la usurpación del poder en Venezuela, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de España bajo la presidencia de Pedro Sánchez. En el día de ayer, después de nuestra conversación de mantener nuestra presencia no como organización, hemos conocido nuevas declaraciones críticas, también no consensuadas, hacia las medidas de la administración estadounidense contra el régimen cubano, acciones respaldadas ampliamente por la diáspora, la disidencia y por un sector significativo del pueblo cubano. Entendemos que estas posturas se alejan del sentir mayoritario de quienes aspiran al cambio en la isla. Estamos convencidos de que por la sola vía legal el régimen no promoverá transformaciones reales, menos aún con el reforzamiento de la presencia rusa y china en Cuba, evidencia de su nula voluntad de cambio. Hasta aquí este fragmento de la nota oficial de la Unión Patriótica de Cuba, donde se desprende del Consejo de Transición Democrática de Cuba. Pero ¿a quién se refiere la Unión Patriótica de Cuba cuando habla del CTDC y específicamente a qué persona? Hola, esto es Alega Pesada en un report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la cultura y la sociedad cubana, hoy en colaboración con Enfoque Ciudadano. Hoy, miércoles 11 de febrero del año 2026, y abordaré mal y rápido un solo tema: Cuesta Morúa en el tejado de zinc caliente. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo. Mientras la dama duerme, la oportunidad de enfrentarse a nuestros demonios, los demonios de los años 90. Maleconazo mientras la dama duerme, editado por Ilíada Ediciones, y que usted lo puede encontrar en Amazon. Pero volviendo al tema de Marras, ¿de qué hablamos? Estamos hablando del Consejo de Transición Democrática Cubana y de su vicepresidente Manuel Cuesta Morúa. Manuel Silvestre Cuesta Morúa, licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, hizo varios posgrados en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo, de acercarme a él, de entender parte de su pensamiento. Fue expulsado de su trabajo en la Oficina del Historial de la Ciudad por su posición antigubernamental, y desde ese momento se une a la corriente socialista democrática cubana, y poco después sacó de esa organización a los principales líderes. Estoy pensando en Vladimiro Roca Antúnez, en Elizardo Sánchez Santa Cruz y en Carlos Menéndez. Desarticulada la primera visión que había la corriente socialista democrática, pues este controvertido personaje llevó la corriente socialista democrática a la función que él quería. Estaba en contra del embargo, se opuso al proyecto Varela. Cuando nace Todos Unidos, él crea la mesa de reflexión de la oposición democrática, estoy hablando específicamente 1999. Sobre el 2001, cuando el proyecto Varela avanzaba a paso firme dentro de la sociedad cubana, pues la mesa de reflexión de la oposición moderada, este antigrupo, anti Todos Unidos, que era un grupo de organizaciones prodemocráticas, pues se opusieron específicamente al proyecto Varela. Estoy pensando en la corriente socialista democrática, estoy pensando en el partido Solidaridad Democrática. Al desaparecer la corriente socialista, debido a que había naufragado realmente entre las aguas de la oposición, pues se crea lo que este caballero llama el arco progresista. Hay que considerar que, siguiendo la pauta de Elizardo Sánchez, Manuel Cuesta Morúa tuvo
tuvo el permiso de la seguridad del Estado para salir al exterior, sobre todo a una visita política. Lo que puede hacer pensar, y repito la idea, de que era la continuidad de aquellos viajes al exterior que hacía Elizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Cuesta Morúa siempre tuvo grandes conexiones con el Partido Demócrata. No es por gusto, entonces, cuando ya esa corriente socialista democrática, ese arco proyecto también están desapareciendo, como todos los proyectos de Cuesta Morúa, pues aparece el deshielo. Aparece el deshielo y él es el baluarte de la agenda woke importada a Cuba. Una agenda woke que promovía sobre todo a mujeres homosexuales y negros. Esto le hizo mucho daño a la oposición democrática porque quitó el mérito, quitó el sacrificio. Y de pronto, si eras mujer, si eras negro y si eras homosexual, pues bueno, tenías todas las oportunidades para becas, intervención en eventos, participación, viajes internacionales, fondos de ayuda. Y ojo, era Cuesta Morúa quien controlaba esos fondos. Ya en el 2015 en el 2014, como tal, se arma un gran escándalo porque los fondos que se dieron para hacer una cumbre alternativa a la cumbre del ALBA de enero del 2024, de pronto es traicionada, de pronto supuestamente es detenido Cuesta Morúa y de pronto no hay el evento que se había planificado con tiempo con, por ejemplo, Leopoldo López, el opositor venezolano, y Oscar Arias, el premio Nobel de la Paz de Costa Rica. En 2015, en el evento de la Cumbre de las Américas de Panamá, pues bueno, sucede algo escandaloso y es que el gobierno corre y pone sobre la mesa un video donde Cuesta Morúa denuncia directamente a Amel Ríos Wong, quien era evidentemente la persona que en la agencia de ayuda de los Estados Unidos, pues era el que le daba dinero por cantidades. En el 2016, y a raíz de Candidatos por el Cambio, y robando la información del proyecto, se la robó el pastor Morejón, si mal no recuerdo, pues él crea y desarrolla un proyecto que se llamó Otro 18. Otro 18 no era más que la copia fiel de lo que había planteado Candidatos por el Cambio, pero entonces él, a través de sus mecanismos con el gobierno de los Estados Unidos, con la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, pues entonces obtuvo casi 1 año y medio de becas, y ahí donde están los fenómenos más duros de mal uso de los fondos, de trata de blancas, fundamentalmente de que se puede acusar ahora mismo a Cuesta Morúa, llevarlo a un tribunal. Pero todo terminó Otro 18, no hubo nada, no presentó los candidatos que él decía que tenía. También boicotea otro proyecto que había, que era el de observadores electorales. Y hay un impasse en la oposición democrática por la gran migración de líderes opositores que se da en esa fecha ya. Surge en el año 2021 el Consejo de Transición Democrática, que es una visión súper interesante porque es la composición de un grupo de activistas que se organizan en diferentes países de Europa. El Consejo de Transición tenía su base fundamental en Europa, en los diferentes países de Europa. Se puede nombrar en el caso de España, en el caso de Barcelona, donde había varios patriotas muy organizados, en España, en Italia, en Suiza, había muchos, en Alemania, también en Suecia también había muchos patriotas organizados. Y de pronto el Consejo de Transición empieza a unificar a ese grupo de patriotas en el exilio europeo, bajo el manto del Consejo de Transición, que era dirigido por Elena Larrinaga. Y pienso que Elena Larrinaga es una pieza importante en los últimos tiempos de Cuesta Morúa. Elena Larrinaga eligen de pronto a José Daniel como presidente del Consejo de Transición, una cosa puramente nominal, y ponen a Cuesta Morúa como vicepresidente. ¿Cuál es la intención? Que sea Cuesta Morúa el que maneje el asunto. Pero llegado el momento, José Daniel ya libre, expulsado de Cuba por el régimen, pues entonces Cuesta Morúa de pronto tiene que empezar a volver a salir. ¿Y qué sucede? Que en el actual momento que está viviendo el régimen, personas como Arturo López Levy, que su nombre real es Arturo López Calleja, de pronto han tenido que salir a gritar por los 4 vientos y a atacar a todo el mundo. Y Cuesta Morúa ha tenido que salir, en este caso, a refrendar la agenda del gobierno. Cosa que ha servido a dos intenciones. La primera intención, la de la policía política, necesita detener a alguien dentro de la oposición, lo digo de alguna manera, que tenga su discurso. Y los medios de información independiente que han encontrado el momento, además, para hacer descubrir a esta persona. El Consejo de Transición, ya del año 2023-2024, empezó a irse todo el mundo de ahí porque se dieron cuenta que estaban cubriendo la agenda del gobierno
para Europa y empezó a desmoronarse, literalmente hablando. Y ya esto último que ha ocurrido, de que el Consejo de Transición ha sido abandonado por la Unión Patriótica Cubana, por las declaraciones procastristas, literalmente hablando, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, indica ya el handicap, la última patada a esa supuesta organización independiente. No soy yo quien va a decir los nombres de las organizaciones que se fueron yendo previamente, ni mucho menos, pero sí hay que tenerlo en cuenta el papel de Cuesta Marúa, de Manuel Cuesta Marúa, en el daño a la construcción democrática cubana. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, hoy presentando Cuesta Marúa en el tejado de Zinc Caliente, en colaboración con Enfoque Ciudadano. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.